interesante. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenos días. Les estaba diciendo que la unidad 12, segunda parte, tiene mucho contenido, así que les pido por favor que si algo no van entendiendo me avisen, porque es una unidad importantísima. Vamos a hablar de los otros actos administrativos que no alcanzamos a hablar en la clase anterior, que son los reglamentos y los contratos. Vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para antes de empezar con lo de hoy? Profe, le consulto. Seba. El trabajo práctico final que tenemos que hacer, ¿eso nos van a dar más adelante? Eso lo vamos a dar más adelante, exactamente. Va a ser integrador ese trabajo, ¿sí? Va a tener un poquito de cada cosa, así que no se preocupen. Creo, Sebastián, que lo vamos a implementar con el de la unidad 14, como para que no tengan un doble trabajo. Entonces, en la unidad 14, además de las preguntas relativas a responsabilidad del Estado y demás, que por ese lado va el trabajo práctico, vamos a incorporar algunos temas de las unidades de Derecho Constitucional, ¿sí? Entonces, tienen que entregar un solo trabajo, el de la unidad 14 y el integrador como una sola cosa para que no se recarguen tanto, que estamos en fin de año, ya estamos todos muy cansados. Bueno, ¿contestada la pregunta? ¿Empezamos? Sí, profe. Bárbaro. Voy a saludar a mi madre que me está viendo, así que hola mami. Increíble que me vea dando clases. Bueno, ¿alguien recuerda el concepto de acto administrativo? ¿Alguien se acuerda o lo tiene a mano el concepto de acto administrativo? Decíamos que era toda declaración unilateral de la voluntad de la administración que en ejercicio de funciones administrativas dictaba una declaración justamente que tenía ¿qué tipo de efectos? ¿Particulares? Particulares, directos más que particulares. Directo en la esfera de los administrados. ¿Por qué te digo directo más que particulares? Porque si vos me decís particulares, vamos a estar ante la definición de acto administrativo propiamente dicho. En cambio, si nosotros hacemos referencia a actos que tienen un efecto directo, significa que va a tener efecto directo en los particulares, inmediato en los particulares, pero a la vez ese efecto puede ser general para todos o para un número indeterminado de personas o para un número determinado de personas. Lo que vamos a ver hoy, en principio, antes de empezar con los reglamentos, es qué pasa cuando el acto administrativo no tiene todos sus elementos. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos del acto administrativo? Eran 7, ¿se acuerdan? Competencia, causa, objeto, procedimiento, finalidad, forma y motivación. Muy bien, un 10, Tiana. Excelente. Bueno, esos son elementos esenciales o no esenciales del acto administrativo. Esenciales. Esenciales. ¿Cuáles eran los no esenciales? El plazo, el modo y la uno más que no me acuerdo. condición. Y la condición. Perfecto, perfecto. Bueno, ya habiendo hecho este repaso general, vamos a hablar. Ustedes vieron el régimen de invalidez de los actos jurídicos en general dentro de lo que es fundamentos de derecho civil y comercial. Ahora nos vamos a ir a un régimen de invalidez un tanto diferente, digamos. Desde el punto de vista del derecho administrativo podemos hablar de que existen actos perfectos o actos imperfectos. El acto perfecto va a ser así, va a tener esa característica cuando reúna las condiciones de validez y eficacia. ¿Cuándo un acto es válido? Cuando es acorde al ordenamiento jurídico vigente. Es decir, que ese acto va a ser ¿cómo? Orte, ¿se lo escucha? Lícito, muy bien. ¿Se lo escucha César en el fondo? No. Ah, no, bueno. No, porque está dando clase al lado. Y grita, más que yo.
Bueno, entonces el acto perfecto relacionado con la validez habla de la licitud, es un acto acorde al ordenamiento jurídico. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién dijo lícito? Denise, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Y el acto perfecto eficaz va a tener que ver con que ese acto va a tener todos los requisitos necesarios para poder ser puesto en práctica. Es decir, que la eficacia se va a relacionar ¿con qué? ¿Con los elementos? Sí, ¿quién fue con los elementos? Muy bien. Mateo. Mateo, perfecto, con los elementos del acto, ¿sí? Es decir, que ese acto va a reunir todos los elementos que acabó de nombrar Pablo para que sea eficaz. ¿Cuándo el acto va a ser imperfecto? Cuando no cumple con los requisitos de validez o eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una irregularidad. Depende la gravedad de esa irregularidad, vamos a estar en presencia de un acto nulo o de un acto anulable. Entonces, vamos a ver que hay un mayor o una menor gravedad en el vicio que va a tener el acto. ¿Qué es el vicio? ¿Qué les parece? ¿Qué sería el vicio del acto? La irregularidad. Cuando no se cumplen con los elementos. Exactamente, el vicio quiere decir que no se ha cumplido con algún elemento o que el acto tiene alguna irregularidad tal cual lo han dicho. Si el vicio es muy grave, hablamos de una nulidad absoluta del acto. ¿Quién lee el artículo 14 de la ley, porfa? Leo, profe. Bueno. El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida sobre el agente o por simulación absoluta. Cuando fuere emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en este último supuesto que la delegación o sustitución estuvieran permitidas. Falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Muy bien, gracias. Vieron que tiene mucho contenido el artículo 14 estableciendo cuáles son los supuestos de nulidad absoluta del acto administrativo. El acto administrativo declarado nulo de nulidad absoluta por las razones que establece la ley, ¿qué entendieron de las razones que establece la ley? ¿Qué les parece? De todas las razones porque todo lo que dice ese artículo 14 lo vimos en la unidad anterior. ¿Qué razones expresa la ley 19.549? Tengan la mano, así pueden ustedes mismos ir identificando. Y lo que no, me piden, entonces lo podemos explicar. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Ante qué hechos tenemos que estar o ante qué vicios en realidad tenemos que encontrarnos, según el artículo 14, para determinar que estamos ante un acto nulo de nulidad absoluta, que tiene un vicio grave? ¿Hay alguna pregunta en YouTube? ¿Vicio de la competencia puede ser, profe? Puede ser, pero ahí el propio artículo hace una distinción en cuanto a la competencia. ¿Qué dice? Cuando se dicta el acto con incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Pero en este último hace la salvedad. ¿Qué salvedad hace en relación al grado? Que la delegación... La delegación o... ¿Sí? ¿Que la delegación o qué? o sustitución estuvieran permitidas. Y ustedes vieron ya los institutos de la delegación y de la sustitución. Justamente decíamos que, ¿se acuerdan que una de las características de la competencia era la improrrogabilidad de la competencia, pero que decíamos que tiene la excepción justamente de que la competencia puede delegarse
Y el superior es una de las características justamente del principio de jerarquía, del principio jurídico de jerarquía, que caracteriza al derecho administrativo, a la organización administrativa, es que el superior tiene esas facultades. Entonces, podemos decir que no va a haber un vicio insanable cuando estemos ante una situación de incompetencia en razón del grado, sí en razón de la materia, del territorio o del tiempo. ¿Qué otro supuesto trae de nulidad absoluta? Dice, cuando hay error esencial o dolo. La causa, eso te va a seguir, la causa y la motivación te van a perseguir, Pablo. ¿Qué es el error o el dolo? Ustedes lo vieron esto ya en privado, en fundamentos. Dolo es cuando hay como un engaño o alguna... hay una intención. Una intención. Exactamente, el dolo es cuando hay una intención de daño, ¿sí? A sabiendas y con intención de dañar, dice el código, ese es el dolo. O error, entonces dice que hay un dolo o error, ¿sí? O cuando se tengan como existente hechos antecedentes, que eso es la causa justamente, pero que se los tiene como si fueran ciertos y en realidad no lo fueron. Eso puede ser un error o hasta una situación de negligencia, ¿sí? Después establece cuando no tenga causa, ahí ya va a los elementos específicamente cuando no tenga causa, cuando le faltan las formas esenciales, cuando no está la finalidad que lo inspiró, ¿sí? Entonces podemos decir, como resumen, que los actos que tienen vicios, que implican una nulidad absoluta, no gozan de presunción de legitimidad por tener un vicio grave, debe ser revocada en sede administrativa y de oficio, salvo que ya hayan sido notificados a los particulares. El vicio afecta elementos esenciales del acto y la acción para exigir la nulidad es imprescriptible y produce efectos retroactivos, es decir, produce efectos al momento en que el acto se dictó. ¿Alguna pregunta? Cari, en YouTube no, pero están participando los chicos por ahí, si podemos ir un poquitín más lento como para darles tiempo a ellos a que les llegue. Tenemos no es tanto el retraso, la verdad, que tenemos como el que tuvimos clases anteriores, pero si les damos un ratito, capaz que los ayuda a que nos respondan o que participen un poquito más. Dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Recién dijo usted de ser revocado en sede administrativa de oficio, salvo que se notifique, ahí tiene que ser en sede judicial o qué? Ahí sí tiene que ser en sede judicial a través de la acción de lesividad que le explicábamos, no sé si creo que le expliqué la clase pasada o no. La acción de lesividad es una acción contenciosa administrativa, creo que sí, que les expliqué, sí, que justamente tiene la finalidad de revocar un acto que la administración emitió de manera ilegítima, pero que ya fue notificado al particular y entonces para el particular implica un derecho subjetivo adquirido. Entonces, solamente se puede revocar ese acto en sede judicial. Bueno, profe. Lo volvemos a ver igual en la unidad 14, eso no se preocupen. ¿Sí? Esta unidad tiene todo conectado. Bueno, ¿cuándo estamos ante la nulidad relativa? ¿Quién lee el artículo 15? Yo leo, profe. Bueno. Artículo 15. Si se hubiera incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegara a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. Bueno, la nulidad relativa entonces implica que el acto tiene un vicio leve, ¿sí? Que este vicio no recae sobre elementos esenciales. Esto puede ser el vicio leve, que es muy común. Por ejemplo, ponen mal un número de documentos, un error material se llama. Ponen mal el nombre. Justamente acá las chicas se van a acordar, cuando hubo la última designación de auxiliares de la cátedra, hubo un error con un nombre. ¿Se acuerdan, chicas? Sí. Hay veces que estos errores realmente no es necesario recurrir a la vía judicial. Hay veces que simplemente presentando un reclamo ante la administración o un recurso ante la administración se soluciona. No afecta la estabilidad del acto porque el acto sigue teniendo validez y la acción para exigir la nulidad
ya relativa, es prescriptible y no produce efectos retroactivos, ¿sí? El acto sigue porque en realidad el acto no se anula, tiene una leve nulidad que hay que subsanar. Bueno, en cuanto a la mayor o menor visibilidad del vicio o defecto, es decir, cuando el vicio ya es muy manifiesto, directamente no se sigue un procedimiento, entonces estamos ante una nulidad manifiesta. En general, los vicios de nulidad absoluta, en general, coinciden con los vicios de nulidad manifiesta. O sea, es tan manifiesto el vicio que justamente es un vicio de nulidad absoluta. Y hay veces que no está tan claro, como por ejemplo, si hay un error simplemente en un número o algo por el estilo, no hay una nulidad que sea tan manifiesta, igualmente ese acto tiene que ser subsanado. ¿Cómo se subsanan los actos administrativos? El sistema a través del cual se subsanan los actos administrativos se llama saneamiento o convalidación del acto. ¿Sí? Cuando el defecto del acto administrativo da lugar a una sanción de nulidad relativa, la administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más elementos del acto administrativo. Esto significa que cuando la administración dicta un acto que tiene todos los elementos, pero en alguno de ellos puede llegar a haber algún error, como dice justamente la Filmina, o una omisión, o sea, o una cuestión activa donde la administración cometió un error, o una cuestión pasiva donde omitió algún dato. Por ejemplo, ponen, se designa a la profesora Karin Rosenblum y omiten poner mi DNI. Entonces ahí estaríamos ante una omisión. Y supongamos que cuando escriben Karin Rosenblum, que sería lo activo, lo que sí hacen, escriben mal mi apellido. ¿Sí? Son las dos situaciones como ejemplos para que ustedes entiendan cuando estamos ante una acción o una omisión. La subsanación del defecto que tenía el acto y su correlativa validez es lo que se designa con el nombre de saneamiento o convalidación. Es decir, hay una relación directa entre la subsanación del defecto, la validez que va a volver a tener ese acto y que el nombre que le da la doctrina a esa relación es saneamiento o convalidación. Espero por si hay alguna pregunta en YouTube. Chicos, ¿alguna pregunta? En Meet no. Bueno. Seguimos. Todavía estás dando un poquito de clase, pero en todo caso continúa y si llegara a haber alguna pregunta, te la vuelvo a hacer, cuando hagamos la próxima pausa, cuando volvamos a preguntar, ¿te parece? Así no cortamos, listo, genial. Explico las tres formas que prevé la ley de saneamiento y ahí paro otra vez. Dicen ¿vale? Que no se entiende igual, así que listo, solucionado el problema. Bueno, el acto administrativo anulable, establece la ley de procedimientos administrativos, puede sanearse a través, en principio, de dos formas, de la ratificación o de la confirmación. La ratificación se da por el órgano superior cuando el acto hubiera sido emitido por incompetencia del órgano inferior. Es decir, tenemos un órgano superior acá, un órgano inferior acá. Y acá está el acto. Este acto, ¿a quién le competía emitirlo? ¿Al superior o al inferior? Superior. Al superior. Exactamente, el que tenía que expresarse sobre este acto es el superior. ¿Pero qué sucede? ¿Quién se expresa? El inferior. El inferior se expresa sobre este acto. Entonces, ¿qué hace el superior para que el acto sea válido, si así lo considera? Lo ratifica. ¿Sí? Dice, yo ratifico el acto que emitió el órgano inferior. En cambio, la confirmación se da por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. Es decir, los efectos del saneamiento en cualquiera de los dos supuestos, confirmación o ratificación,
se retrotraen a la fecha de emisión del acto objeto, bueno, de ratificación o confirmación. Entonces, en esta situación es el superior el que ratifica y en esta es el mismo órgano que dictó el acto el que lo subsana y dice, confirmo este acto que dicté y subsano el vicio. Esta situación sería, por ejemplo, que el órgano haya dictado el acto con un error en el número de documento, un error en el domicilio, un error en el cargo, puede ser, es muy común eso en la administración, porque los cargos o las categorías tienen números, 19, 20, así, etcétera, etcétera, y por ahí le erran en un numerito, y entonces subsana el vicio y confirma el acto, ¿sí? Confirma el acto significa que ese acto que dictó es válido y tiene efectos desde la fecha de su dictado. La tercera forma prevista en la ley es la conversión. El artículo 20 establece, si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieran integrar otro que fuera válido, podrá efectuarse su conversión en este consintiéndolo el administrado. La diferencia de los otros dos institutos que vimos es que la conversión va a tener efectos a partir del momento en que nace el nuevo acto. Ustedes, si lo quieren asimilar a algo conocido, en derecho privado lo vieron como novación de una obligación en otra. ¿Se acuerdan cuando los elementos nulos, cuando los elementos válidos de una obligación se convierten en una obligación nueva? ¿Se acuerdan de esa situación que ya estudiaron? La conversión dentro del derecho administrativo es así. Hay un acto que tiene parte nula, porque está todo mal, pero hay una parte que es salvable. Entonces, esta parte salvable se toma y se dicta un nuevo acto. Este acto va a tener validez a partir de su dictado. Se convierten estos elementos que están válidos, que son sanitos, a un nuevo acto para integrar ese nuevo acto. ¿Por qué es importante la conversión? Porque en general, ustedes saben que un elemento esencial de los actos administrativos es el procedimiento. Y lleva tanto tiempo llegar al dictado del acto administrativo que si podemos evitar volver a pasar por ciertos pasos, nos ahorramos un montón de tiempo y salvamos un montón de gastos humanos y económicos que hace la administración para poder llevar adelante su tarea. Ahora sí, paro y pregunto nuevamente si hay alguna pregunta. Profe, en el supuesto de ratificación sería que el superior acepta el acto que hizo el inferior, digamos, o sea, lo está aceptando, por eso es válido. Así es, sí. Bueno. A los chicos de la tarde les di un ejemplo que un día, ¿ustedes lo conocieron a Mansilla o no alcanzaron a conocerlo a Mansilla? Yo no. ¿No? Como Mansilla era el jefe de alumnado de una institución en la facultad, 90 y pico de años, seguía trabajando y cuando vos llegabas a la facultad a la mañana tempranito tenías cualquier marcha nacional puesta, escuchando, desde la marcha San Lorenzo a cualquiera, hasta el himno nacional puesto a todo volumen en alumnado. Bueno, la cuestión es que una vez yo iba caminando por el pasillo, yo soy profesora adjunta en la materia, ¿quién es mi jefe? Inmediato. ¿El titular? El titular. Pero como yo siempre estaba en la facultad, digamos, entonces Mansilla me agarró así en el pasillo y me dice, profesora, ¿cuántos alumnos tienen que estar en el coloquio este año? Y yo lo miré y naturalmente le dije, y el doctor Vara siempre dice 60. Pero ¿quién le dio la orden? ¿Quién le dijo a Mansilla 60? ¿Y usted, profe? Yo, incompetencia en razón del grado. Cuando me di cuenta ahí nomás, el teléfono, y le digo, doctor, me acaba de decir Mansilla tal cosa, me dice, dame el teléfono. Bueno, ahí lo ratificó en el momento. Si no hubiésemos tenido que hacer algún acto interno, digamos, como para poder hacer la ratificación, pero les digo que es muy común que pase, sobre todo cuando el superior delega muchas funciones en el inferior y el inferior ya sabe más o menos cómo funciona el sistema, es muy común que pase que el inferior tome ciertas decisiones. Entonces después el superior lo ratifica y también es un poco más ágil la administración. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el caso de la confirmación, entonces, ¿el acto lo realiza el superior o puede ser cualquiera? No, en la confirmación
es el órgano que dictó el acto, no importa en qué grado esté. Lo importante es que es el mismo órgano que dictó el acto y que tenía competencia para dictar ese acto. Ah, bueno, profe, gracias. Supongamos, en este caso, vamos al ejemplo este que es más cercano a ustedes, que yo les pongo una nota en el examen y me equivoco, ¿sí? La planilla decía 8 y yo paso 6. Yo misma hago bueno, ahora es todo electrónico, ¿no? Pero antes sí no había que presentar una nota solicitando que se rectifique la nota del acta y que se confirme que la nota va a ser 8. ¿Se entiende? Pero yo tengo esa competencia, porque yo tengo la competencia para poner la nota. Entonces sería que la ratificación es cuando lo hace otro que no es competente, ¿vendría a ser? Claro, el órgano que no es competente emite un acto y después el órgano superior, que sí era el competente, lo ratifica. Ah, sí, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aye, ¿cómo estamos con YouTube? Me olvido que no me ves y te hago señas. Está perfecto, les voy preguntando a ver si tienen alguna duda o pregunta, pero nada, están bien. Por ahora van entendiendo todo. Buenísimo. Bueno, vamos a la extinción de los actos administrativos. Esto vamos a pasar medio rapidito, lo pueden leer ustedes. Hay cosas que ya conocen: cumplimiento del objeto, imposibilidad del plazo, expiración del plazo, acaecimiento de una condición resolutoria. Ustedes saben que la condición resolutoria justamente tiene la característica de resolver el derecho. Renuncia, rechazo, revocación y caducidad, lo vamos a ver ahora cuando veamos contratos. Declaración judicial de inexistencia o nulidad. Esto es cuando ya el vicio del acto puede ser revisado judicialmente y judicialmente se declara la nulidad o inexistencia de ese acto. Vamos a pasar a lo que la Ley de Procedimientos Administrativos denomina actos de carácter general, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hice un cuadrito y les decía que la Ley de Procedimientos Administrativos en realidad no hace distinción, habla de actos administrativos en general, solamente que al acto administrativo propiamente dicho le dice acto de alcance particular y a los reglamentos les dice actos de alcance general. ¿Se acuerdan cuántos reglamentos dictaba el Poder Ejecutivo? 4. 4 reglamentos, exactamente. Si bien ustedes saben, porque lo vimos en la unidad 10, que la función administrativa puede ser ejercida por los 3 órganos del Estado y que en ejercicio de esa función administrativa los 3 órganos dictan reglamentos, vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la función administrativa en sentido subjetivo. ¿Qué quise decir? A ver. Teniendo en cuenta el órgano. El órgano. Y si tenemos en cuenta el órgano, ¿cuál es el órgano que ejerce función administrativa? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces nos vamos a enfocar desde el punto de vista del dictado de estos reglamentos desde el Poder Ejecutivo con alguna salvedad que voy a ir haciendo. El reglamento ejecutivo o de ejecución dictado justamente por el Poder Ejecutivo en razón de lo establecido en el artículo 99, inciso 2. ¿Quién lo lee al 99, inciso 2? ¿Qué dice? Mira, si alguien de YouTube quiere leer, estamos mal, estamos perdidos. Chicos, alguien que lo lea. De la Constitución. Sí, de la Constitución. Leo, profe. Bueno. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Ahí nomás. Ahí nomás. Bien despacito, léelo. Otra vez. ¿Qué hace el Ejecutivo? Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación,
cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son aquellos reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo para poder poner justamente en ejecución las leyes que dicta el Congreso. En los reglamentos estos vamos a ver una relación directa entre el Congreso, la ley dictada por el Congreso y el reglamento que dicta el Poder Ejecutivo. Les puse un ejemplo acá, por ejemplo, nosotros estamos estudiando con la Ley de Procedimientos Administrativos. La ley dice, en su artículo 11, eficacia del acto. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de estos actos si no resultara en perjuicio. Bueno, ahí sigue. Lo importante es que vean que el artículo 11 es un artículo de carácter hasta general, hasta abstracto, digamos. ¿Por qué? Porque nos dice, para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe ser objeto de notificación personal o particular al interesado, y el de alcance general debe ser publicado. No nos dice bajo qué condiciones, no nos dice qué tipo de actos tienen que ser publicados, cómo, cuáles tienen que ser notificados, cómo tiene que ser esa notificación. ¿Por qué? Porque la ley solamente establece el aspecto general, el reconocimiento de ese derecho, en este caso de la garantía a los particulares de que se tiene que enterar de la existencia del acto. ¿Qué hace el reglamento, que es el que va a dictar el Poder Ejecutivo? Lo que hace es establecer las condiciones en las que se van a ejecutar esos derechos reconocidos por las leyes. Por ejemplo, el artículo 39 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, que es el decreto 1759 del 72, dice, de las notificaciones, actos que deben ser notificados a la parte interesada, y acá están todos los actos que tienen que ser notificados a la parte interesada. ¿Se entiende la distinción entre una situación y otra? Esta es la ley y este es el reglamento. Sí, perfecto, profe. Muy bien. Entonces, decimos que los reglamentos ejecutivos o de ejecución son aquellos que el Poder Ejecutivo ejerce mediante facultades que le han sido otorgadas constitucionalmente, porque justamente es el 99, inciso 2, el que establece esa atribución constitucional para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de leyes, regulando detalles necesarios para un mejor, yo les diría que para una mejor instrumentación de esa ley, para que esa ley se pueda poner en ejecución de manera concreta y llegue concretamente a los particulares. Y muy claramente dice el inciso 2 que, ojo, que esa reglamentación no puede alterar el espíritu de la ley. Es decir, la reglamentación tiene que ayudar a que la ley se ejecute, se cumpla. No debe restringir derechos reconocidos en la ley. Vamos a pasar al segundo, que es el reglamento autónomo o independiente. Esta clase de reglamentos está constituido por normas generales que dicta el Poder Ejecutivo y en general la Administración sobre materias que corresponden o que competen a su zona de reserva. Es decir, ustedes saben que cada órgano del Estado tiene una función específica. ¿Se acuerdan que decíamos que los tres cumplen las tres funciones, administrativa, legislativa y judicial, pero que cada uno tiene funciones específicas? Acá hablábamos del Ejecutivo, que la función principal era administrar. Saquemos la función política porque acuérdense que esa tenía otras características. Administrar, luego teníamos el Poder Legislativo, que su función principal era legislar, y en la función, el órgano judicial, cuya función principal es la jurisdiccional, ¿sí? O el de resolver conflictos con fuerza de verdad legal. ¿Para qué existen los reglamentos autónomos independientes? Para que cada uno de estos órganos justamente pueda actuar en la esfera de su zona, en la esfera de su competencia. Por eso se llama zona de reserva. Se llama
reglamentos que van a dictar para poder cumplir los fines específicos para aquellos que el órgano fue creado. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, ambas cámaras del legislativo dictan reglamentos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad 7? Que dictan reglamentos internos en ejercicio de función administrativa. ¿Se acuerdan o no de esto? Sí, profe. Bueno, que el Poder Judicial también dicta su reglamento interno para poder funcionar. Y lo mismo sucede con el Ejecutivo, dicta reglamentos autónomos que tienen que ver con el ejercicio de la administración. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros en la Constitución Nacional en relación al Poder Ejecutivo? El artículo 100 establece que le compete al jefe de gabinete de ministros. ¿Por qué les parece que le compete al jefe de gabinete de ministros? Porque este jefe de gabinete, ¿qué tiene? El que ejerce la administración. Del ejercicio de la administración. Es el encargado del ejercicio de la administración. Entonces, justamente el artículo 100 establece al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso le corresponde ejercer la administración general del país y, por lo tanto, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye todo el artículo 100, que se acuerdan 100 y 101, que son las atribuciones que tienen el jefe de gabinete de ministros y ministros. ¿Sí? ¿Se comprendió reglamentos autónomos? Sí, profe. Bueno, ¿cómo andamos en YouTube, Aye? Bien, bien también. Ninguna pregunta por el momento. Participan los chicos igual, pero bueno, como va con delay, por ahí no llego yo a decirlo en el tiempo de clase, pero bueno, va bien. No importa porque yo después reviso el chat y voy viendo lo que los chicos van contestando, así que está perfecto. Buenísimo. Gracias. Perfecto. Profe, Sí. ¿los reglamentos autónomos también se dictan para nosotros los administrados? No. ¿O es para la esfera de ellos? Es para la esfera de competencia dentro de lo que es la administración. En realidad, es para cómo van a funcionar internamente esos órganos. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Reglamentos delegados. ¿Se acuerdan qué decía el famoso? Creo que está acá. Me voy para adelante yo siempre. Los reglamentos delegados se trata de normas generales que dicta la administración en base a una autorización o delegación legislativa. Esto ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Regulando materias de competencia del legislador. ¿Sí? Se trata de una actividad de carácter excepcional de la administración, conteniendo normas sobre materias que, si bien deben ser reguladas por ley del Congreso, este ha decidido delegarlas en el Poder Ejecutivo. Por eso, el Congreso de la Nación delega en el Ejecutivo la facultad de dictar determinadas leyes. Un ejemplo es la Ley 25.414. Si ustedes la googlean, van a ver arriba de todo, en Infolex sobre todo, que establece que es dictada en ejercicio de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al Ejecutivo. Ahora bien, el artículo 76, que ya lo han visto varias veces, de la Constitución Nacional, decía que se prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo, excepto en dos situaciones. En materia de administración, ¿por qué? ¿Por qué decíamos que en materia de administración le permite el Congreso al Ejecutivo reglamentar? Porque el Ejecutivo estaba más actualizado de las cuestiones relativas a eso. Exacto, y porque es su función específica, porque es la función primordialmente primaria que le da la Constitución al Ejecutivo. De hecho, nuestro Ejecutivo es jefe de la administración del país. Entonces, siempre, aunque esté esta delegación, hay límites. ¿Cuál es el límite? La ley. No puede irse el Ejecutivo del margen que le ha dado el propio Congreso para que pueda legislar. Y la otra materia de excepción es la emergencia pública. Requiere que se produzca una gravísima situación de emergencia, como ha sido, por ejemplo, la situación esta de COVID que estamos viviendo, de la pandemia. Hemos tenido varias situaciones de emergencia económica, ¿sí?, en nuestro país. Hemos tenido también situaciones de desastres, como por ejemplo inundaciones.
En esos momentos donde se necesita una actuación más concreta, más inmediata, es que el Congreso delega al Ejecutivo, porque realmente, como dijo recién, no sé quién fue la que hizo la intervención, pero fue muy acertada, porque el Ejecutivo tiene una relación más concreta, más directa con las necesidades que está teniendo en ese momento la nación. Ahora bien, según el artículo 76, la validez constitucional de la delegación estará siempre subordinada a que se fije un plazo para su ejercicio, ¿sí? Y se establezcan las bases de la delegación. Esto es lo que en la jurisprudencia de la Corte denomina la política legislativa, es decir, la política legislativa es el conjunto de condiciones que va a establecer el Congreso para que el Ejecutivo pueda legislar, para que pueda ejercer estos reglamentos delegados. Ahora bien, es importante tener en cuenta que tal como sucede con los reglamentos de necesidad de urgencia, o como ustedes los conocen, DNU, el reglamento delegado se encuentra sometido al control parlamentario habilitado por la propia Constitución en el artículo 100, inciso 12, a través de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que se encuentra en el Congreso. Es una comisión, como lo dice su nombre, bicameral, es decir, compuesta por senadores y diputados, y es permanente, no tiene el ciclo que tiene el Congreso para actuar desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, sino que es de trámite permanente esta comisión. Esta comisión revisa el reglamento y emite un dictamen, ¿sí? Favorable o desfavorable en relación que controla en definitiva si se ha pasado o no el Ejecutivo de las atribuciones que ha establecido el mismo Congreso en la delegación. ¿Qué materia está prohibida de delegación tanto en estos reglamentos delegados como en las facultades de dictar DNU? Materia penal, tributaria, régimen de los partidos políticos y régimen electoral. Esto ustedes ya lo han visto varias veces. Por último, el reglamento DNU. Saben que en realidad la palabra decreto nos quedó de los gobiernos de facto. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 8 que cuando un gobierno asumía el poder a través de la fuerza, lo primero que hacía era disolver el Congreso, entonces dictaba los famosos decretos leyes? ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad 8 eso o no? Sí, profe. Bueno, quedó de ahí ese nombre de decreto, que el Poder Ejecutivo dicta decretos. En realidad son reglamentos, ¿sí? Así que ustedes, si ven reglamentos de necesidad de urgencia o decretos de necesidad de urgencia, es lo mismo, estamos hablando del mismo instituto. No son dos cosas diferentes, sino que es la misma cosa, nada más que algunos todavía se usa mucho DNU, ¿sí? La atribución del Poder Ejecutivo para dictar reglamentos de necesidad de urgencia se configura como una potestad excepcional y por lo tanto de interpretación restrictiva, ¿sí? Sujeta a un procedimiento especial previsto en el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que alguien me lo va a leer ahora, porfa. Es largo ese. ¿Quién lo lee? Leo, profe. Bueno. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, lo que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Perfecto, muy bien. ¿Qué tenía que hacer el jefe de gabinete de ministros con este decreto una vez que se refrenda por todos los ministros? ¿Se acuerdan lo que era el refrendo, no? ¿Utilizar un documento con la firma? Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué hace una vez que está refrendado en acuerdo de ministros? Profe, me faltó una parte. Ah. No me di cuenta, no sé si quiere que lea.
Sí, me parecía, pero como yo estoy así nomás con la pantalla, dale. Bueno, ahí leo. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Perfecto, ahora sí, eso me parecía. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de gabinete de ministros? Presentar. Someter la medida a la comisión bicameral. Tiene 10 días para presentar el DNU ante la Comisión Bicameral Permanente. La propia Constitución es la que constituye, la que establece esta Comisión Bicameral Permanente, pero dice que una ley especial reglamentará justamente cómo funcionará este sistema. La ley es la 26.122, ¿sí? Que es el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación de los... Es lo que les explicaba hoy. El dictamen se pronuncia expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar, si es necesario, a comisiones permanentes competentes en función de la materia que se trate de ese DNU, ¿no es cierto? Porque no todos tienen la idoneidad para conocer de todos los temas. Si no cumple con su obligación el jefe de gabinete de llevar el DNU dentro de los 10 días, la Comisión Bicameral Permanente de oficio tiene que tomar el tratamiento de ese DNU y elevarlo luego al plenario de cada Cámara, ¿sí? Pueden leer la ley, igualmente no se les pregunta tan finito, digamos, pero es para que ustedes sepan que hay un tratamiento. Y ya saben que el medio de conocer, de dar a publicidad los reglamentos, es a través de la publicación en el boletín oficial. ¿Por qué se publicaba en el boletín oficial? Porque tenía acceso a todo. ¿Por qué? Para que... Porque estaba relacionado con la materia legislativa. ¿Por qué no se notifica a los particulares y sí se publica? Porque es universal, profe. Porque tiene, exacto, porque tiene alcance general. Universal tiene otro, desde el punto de vista jurídico, tiene otra connotación. Tiene alcance general, ¿sí? Acuérdense, así los llama la ley. Actos de alcance general o actos de alcance particular. Muy bien, ahora bien, ¿cómo se impugnan los reglamentos? Es decir, ¿cómo hace un particular si se dicta un reglamento que lo perjudica de alguna manera? El artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el acto de alcance general es impugnable por vía judicial cuando el interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta o inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso o se diera alguno de los supuestos previstos, bueno, en el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es el de silencio o ambigüedad de la administración, que ya también vimos, cuando hay silencio o ambigüedad, ¿se acuerdan que teníamos que presentar el pronto despacho? Y presentado el pronto despacho se esperaba un total de 60 días y quedaba expedita la vía judicial. Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas. Es decir, en principio lo que exige la Ley de Procedimientos Administrativos es que para que se dé la impugnación por vía judicial, primero haya que agotar la vía administrativa o se haya intentado agotar la vía administrativa. Hay veces que el acto genera tales violaciones a derechos que tienen naturaleza constitucional que la vía administrativa no es necesaria y el particular puede ir directamente a la vía judicial.
Yo le puse esta distinción así entre lo que es la ley y el reglamento para que ustedes vean nuevamente otro ejemplo, cómo la ley establece en rangos generales, digamos, qué es lo que se puede hacer, y cómo el reglamento expresamente determina qué se debe hacer, o sea, nos ayuda a la ejecución, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, le hago una consulta. ¿Todas las leyes tienen sus reglamentos? Solamente las leyes que necesitan, no todas las leyes necesitan ser reglamentadas. En general, sí. Perfecto, profe, gracias. Profe, ¿los reglamentos no tienen elementos esenciales? Sí, ¿son actos administrativos o no? Ah, son los mismos entonces que vimos la clase pasada. Los mismos. Ahora vamos a ver en los contratos que tienen los mismos, pero algunas particularidades en los contratos, porque ya el contrato, ¿qué tiene de diferencia en relación a estos dos? Es de dos partes, digamos. Bilateral. Bilateral. Claro, es bilateral ya, entonces ahí cambia, ¿sí? Por eso vamos a ver que ahí tiene algunas distinciones, pero si no, todo acto administrativo en sentido general tiene que tener todos los mismos elementos y requisitos de validez. ¿Sí? Hay una pregunta en YouTube. Bueno. ¿Cómo? Perdón, no, yo me olvido que hay este delay. Que sí, no. Justo antes de empezar los contratos, así que perfecto, decime. Sí, me pregunta Ximena Zarza. Dice, ¿cómo se determina cuando una ley debe ser reglamentada o necesita reglamentación? En general, ustedes busquen en Infoleg las leyes, en general, al final de la ley, la misma ley establece que necesita ser reglamentada, o la naturaleza de la ley muestra que necesita ser reglamentada. Es materia, eso tiene un nombre que ahora no me está saliendo, que son técnicas legislativas. Son. O sea, hay gente que es una especialidad eso, la técnica legislativa. No vayan a creer que es un abogado nomás el que hace una ley, Hay que saber cómo redactarla, tiene que tener coherencia, no pueden tener partes incongruentes, no pueden tener partes que sean, que se contraponen, o sea, hay toda una técnica legislativa para poder dictar leyes, y en general, la ley dice, algunas sí, otras no, que se pasa al Ejecutivo para su reglamentación. Bueno, solo eso era, así que... Bueno, vamos a pasar entonces al último punto, que es contratos administrativos. Yo le voy a pedir que me den un segundito, ahí vengo. Ok, acá volví. Ustedes porque no me ven, ¿no es cierto? Acá en Meet. Me escuchan, pero no me ven acá, ¿no es cierto? En Meet no, pero en YouTube sí te vemos. Sí, en YouTube sí. Bueno, vamos a empezar con los contratos administrativos y vamos a tener en cuenta acá una situación bastante importante, que es la siguiente. Podemos encontrar dentro de la administración pública, para que justamente el Estado pueda cumplir con determinados fines, que existen dos tipos de contratos. Los contratos administrativos, bueno, sí, vamos a empezar así porque si no les voy a hacer un lío. Contratos administrativos e interadministrativos que están regidos en forma preponderante por el derecho público, y contratos regidos por el derecho civil y comercial, es decir, por normas de derecho privado. Ahora bien, acá me voy a detener.
Este tipo de contratos es cuando el Estado actúa como simple persona jurídica sería. perfecto, como simple persona jurídica. Entonces el Estado y el particular se encuentran en la misma condición. En igualdad de condiciones. Pie de igualdad, en las mismas condiciones, hay una relación de coordinación entre ambos, ¿sí? En cambio, cuando estamos frente a contratos administrativos o interadministrativos, el Estado actúa como Imperium. Con imperium. con imperium. Entonces existe un régimen que decíamos que Exorbitante del derecho privado. exorbitante del derecho privado, donde el Estado tiene mucho poder y mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin primordial que vamos a encontrar acá? El bien común. El bien común. Perfecto. Ahora bien, dentro de estos mismos contratos tenemos que distinguir que existen contratos administrativos que van a relacionar al Estado con terceros o con particulares. Fíjense que grande dice la E y que chiquitita dice la P. Y existen interadministrativos. ¿Cuáles van a ser los contratos interadministrativos? ¿Dentro de una misma esfera? No dentro de una misma esfera, sino dentro... Relacionada con la descentralización, eso. O sea, con dos órganos puede ser. Dos entes, esos dos entes van a ser descentralizados o van a tener justamente la característica de ser entes administrativos. Puede ser una empresa del Estado, pueden ser dos empresas del Estado, según la clasificación que ya hemos visto en la unidad 11. ¿A qué nos vamos a dedicar en esta parte de la materia? ¿Qué les parece? ¿A qué tipo de contratos nos vamos a dedicar? A los interadministrativos. Solamente a los contratos administrativos para que lo tengamos clarísimo, ¿sí? Entonces, el contrato administrativo, como todo contrato, ¿qué hay en principio? Como todo contrato. Una voluntad. Una voluntad entre las partes. Exactamente, básicamente hay al menos dos partes, ¿sí? Es todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de función administrativa, y si ya nos dice celebrado por un órgano estatal en ejercicio de función administrativa, nos está contando que ese órgano estatal va a estar justamente empoderado de imperium y por lo tanto este contrato se va a caracterizar por un régimen exorbitante del derecho privado susceptible de producir efectos con relación a terceros. Les puse este dibujito así a propósito para que veamos, para que podamos tener una idea de la desigualdad que existe entre el Estado y el particular, pero recordemos siempre que el particular igualmente tiene derechos. No es que el Estado pueda hacer lo que quiere. Lo que pasa es que el Estado tiene prerrogativas de poder público que justamente hacen que tenga ciertas facultades en relación a los particulares que dentro del derecho privado eso sería impensable. De hecho, una cláusula de ese estilo en el derecho privado daría que el contrato sería nulo, ¿sí? Entonces, el contrato administrativo es todo acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de función administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del derecho privado susceptible de producir efectos con relación a terceros. En el contrato administrativo, justamente lo que decíamos acá, la administración pública satisface un interés público, ¿sí?, de realización inmediata o directa que se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su régimen sustantivo. Esto lo explicó la profe Ayelén en la clase pasada en el práctico. ¿Fuiste vos, Ayelén, la que diste el ejemplo de AFIP? Si AFIP estacionabas afuera y AFIP te daba una multa, ¿eras vos, no es cierto? Sí, creo que fui vos. Era un ejemplo que puedo haber dado yo. Me parece que eras vos, sí. Lo que pasa es que como por ahí estoy a la tarde me chiflo. Es importante que la finalidad que va a tener el contrato tenga una congruencia absoluta, por eso se transforma en su régimen sustantivo, con todo el régimen que va a tener ese contrato. Ahí tiene que haber una unidad de fin. ¿Cuál fue el fin para el que se creó el contrato?
y cuál va a ser el objeto de ese contrato. Y como todo acto administrativo, nada más que este es de naturaleza bilateral, de efectos particulares, tiene que cumplir justamente con los elementos esenciales del acto administrativo. ¿Hasta alguna pregunta hasta acá? Hoy tengo las palabras mezcladas, tengo dislexia. Chicos, ¿vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, me quedo tranquila entonces. En YouTube también, o sea, no respondieron. Sí, profe. ¿A vos te aparece, sí, profe? ¿En YouTube? No, me aparece. No, está tocado, listo, no dije nada. No, profe, ¿Listo? entiendo que no hay dudas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué características tiene este contrato administrativo? Fíjense, de las partes intervinientes siempre una persona es... El Estado. Siempre una persona es el Estado, perfecto. El objeto siempre es un fin público, ¿sí? Y tiene cláusulas exorbitantes del derecho privado y eso hace que la administración tenga que... Un imperium. Exactamente, el imperium, perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, por lo tanto, hay un régimen exorbitante del derecho privado, ¿sí? Y la administración va a tener ciertos privilegios que, como les decía hoy, son imposibles de imaginarlos en un contrato de derecho privado, serían nulos. Clases de contratos. Básicamente vamos a ver dos tipos de contratos. Contratos de colaboración y contratos de atribución. Antes que nada, antes de empezar a explicarles esto que está acá, una cuestión que me pareció que fue más fácil en que lo entiendan, el promocional de la tarde. En los contratos de colaboración, siempre es la administración la que busca la colaboración de un particular para poder cumplir con sus fines. En cambio, en los contratos de atribución siempre va a haber un particular que está pidiendo a la administración que le autorice algo. Acá el interés siempre es general y acá el interés es particular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno. En los contratos, bárbaro. En los contratos de colaboración, lo fundamental es la prestación que debe el particular al Estado, que es lo que les decía. El particular se transforma en un colaborador de la función administrativa, se transforma en un colaborador del cumplimiento de los fines del Estado. Entonces vamos a ver contratos como el de obra pública, el de empleo, función pública, el de concesión de servicios públicos, el de suministro. En cambio, en los contratos de atribución, lo esencial es la prestación del Estado. Es decir, el Estado es el que realmente otorga la mayor carga de lo que es la prestación. Y el particular se ve beneficiado. Un ejemplo de esto, chicos, sería cuando uno le pide un permiso de uso al Estado. Por ejemplo, quiero organizar un recital en el Parque de la Democracia, yo particular me voy a haber beneficiado de alguna manera con ese recital, entonces el Estado me tiene que dar el permiso de uso del Parque de la Democracia y las condiciones en las que se establecerá el recital que yo quiero hacer. ¿Sí? En el contrato de colaboración, la interpretación que prevalece en principio en caso de duda es aquella que favorece a la administración. ¿Por qué? Porque en los contratos de colaboración lo importante es que la actividad va a tener un fin público. En los contratos de atribución, si hay una duda acerca de alguna interpretación del contrato, se resuelve siempre a favor del contratista. En los contratos de colaboración existen prerrogativas de poder público. En los contratos de atribución, si bien existen prerrogativas de poder público en el Estado, porque es el Estado el que le atribuye al particular la concesión o el permiso de uso, estas facultades aparecen un poquito más morigeradas, es decir, disminuidas.
Los contratos de atribución los vamos a volver a ver en la unidad 13, última parte, cuando veamos bienes de dominio del Estado. Porque es muy común que se requiera para el uso de determinados bienes del Estado estos permisos o concesiones de uso, y lo vemos nuevamente en esa unidad. ¿Alguna consulta? Sigo para adelante. ¿Hace algo en la página, en YouTube? No, Cari, por el momento. No, profe, me ponen, pero bueno, yo por ahí no sé si... Profe, ¿Sí? No, profe, listo. No hay preguntas. en los contratos de colaboración, en caso de duda, ¿a favor de quién era? En los contratos de colaboración a favor de la administración, porque en los contratos de colaboración, acá no se ve bien por el colorcito, pero en los contratos de colaboración lo que prima es el fin público, ¿sí? El bienestar general. Este contrato se hace para poder cumplir con un fin del Estado. En cambio, los contratos de atribución se cumple con un fin particular, en realidad, ¿sí? Con algo que el particular quiere realizar. Bueno, gracias. Sigo nomás entonces. Bueno, después contratos típicos o atípicos, según estén regulados o no en la ley, esto ya lo vieron ustedes en este tipo de clasificación, nominados y nominados, ¿sí? No. Vamos a lo importante. Elementos del contrato administrativo. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué sería? Yo cuando leí la filmina no entendí que era juris ahí en el anterior filmina. ¿A dónde? Una para atrás, ahí, juris. Los contratos tienen nomen juris. Nombre jurídico. ¿Nombre? Claro, nombre jurídico. Por ejemplo, si yo te digo contrato de concesión de obra pública, tiene un nombre jurídico. Concesión de obra pública. Hay contratos que son innominados, no tienen un nombre jurídico porque en realidad ni siquiera, por ejemplo, no voy a salir de lo que es derecho administrativo, pero ¿vieron los sorteos que se hacen por Instagram? Sí. ¿Qué nombre le darías? No tiene nombre ese tipo de contrato. ¿Es un contrato, un sorteo, profe? Y sí, porque vos al establecer con la otra parte las condiciones, es un contrato de adhesión, como ustedes vieron. ¿Por qué? Porque el que... ¿Cómo? ¿Sería un contrato informal o algo así, profe? Es que claro, ¿No está todavía escrito o algo de eso? no está nominado todavía, no tiene un nombre jurídico, todavía no está tipificado, o sea, no tenemos un tipo de contrato de ese estilo en nuestro régimen jurídico. Y se aplican normas que son análogas. ¿Se acuerdan que ustedes vieron en el Fundamento de Derecho Civil y Comercial? Cuando no hay una ley que específicamente rija el tipo de contrato, se aplican leyes análogas. Pero en realidad no es un contrato que esté tipificado ni nominado todavía. Y sin embargo, hoy por hoy es súper común, masivo. Bueno, gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En los contratos de colaboración, ¿es el único caso en que, en el caso de dudas, se estaría a favor de la administración? No estaría entendiendo la pregunta. A ver, ¿qué me querés decir? Porque en todos los casos, o sea, en todos los contratos está a favor del administrado. Y en caso de duda, ¿se está a favor de la administración o no? En todos los contratos de colaboración se está siempre a favor de la administración. Solamente en eso. ¿Y qué otros contratos hay? ¿O los de atribución que se está a favor? ¿En el de atribución? Claro, o por eso te digo, o tenés una clase o tenés la otra. En una clase, que es el de atribución, se está a favor del administrado. Y en la otra clase, que es el de colaboración, se está a favor de la administración. O sea, hay dos tipos nomás, ¿sí? Está. Gracias. De nada. Bueno, acá tienen los elementos del contrato administrativo, pero como les dije, si bien hay algunos repetidos como causa, forma, finalidad, no quiere decir que no haya que seguirse un procedimiento para el dictado del acto, que también, o sea, vamos a tener que tener sí o sí todos los elementos básicos de un acto administrativo. En el contrato administrativo, si tenemos en cuenta el elemento subjetivo, claro que tenemos que tener en cuenta, primero, que acá no está la filmina, que el órgano para poder formalizar ese contrato en la administración tiene que ser un órgano competente, o sea que la competencia es un elemento esencial.
Primero. Segundo, tenemos que tener en cuenta que en el contrato, a diferencia del acto administrativo propiamente dicho, es un acuerdo de voluntades entre dos partes, donde una de las voluntades es la administración y la otra va a ser una persona física o jurídica, ¿sí? Como veníamos diciendo. En el contrato administrativo puede suceder dos situaciones, que haya realmente un acuerdo de voluntades o lo que sucede más comúnmente es que haya simplemente un consentimiento del particular y se configuran los llamados contratos de adhesión. Por ejemplo, si se va a cubrir un cargo en la facultad establece las condiciones. Yo me adhiero o no a las condiciones, porque ya está establecido en el estatuto de la UNE cómo se cubren los cargos, ya está establecido en el estatuto cuáles son las responsabilidades de titular, adjunto, JTP, auxiliares, etcétera, etcétera. Si yo voy a contratar con la administración para hacer una obra pública, y va a ser un pliego de condiciones, como vamos a ver ahora en la licitación, la que va a establecer cuáles son las condiciones para que yo pueda realmente acceder a esa obra pública. Entonces, en general, en la administración estamos ante esta segunda situación, donde el sujeto, la persona física o jurídica, privada, da consentimiento, se adhiere a las pautas establecidas por la administración y esas justamente son una de las prerrogativas de las que venimos hablando desde un principio, una de las caracterizaciones del régimen exorbitante que tiene la administración cuando contrata. El elemento objetivo es la obligación por la cual se constituye el contrato. Lo que decíamos hoy, el elemento objetivo siempre tiene que ser la satisfacción de un interés público. Entonces tiene que haber una... entre la constitución del contrato y la finalidad que tiene ese contrato, tiene que haber congruencia, ¿sí? La causa, esta es dedicada a Pablo, no te ofendas Pablo, es un chiste nomás, es la situación de hecho preexistente considerada por la administración que la ha llevado a las necesidades justamente de contratar. Yo lo cargo a Pablo, pero lo que a mí me costó entender la diferencia entre causa y motivación. Hasta el día de hoy discuto. Es mala, profe. En realidad me burlo de mí misma, porque te juro que a mí también me costó muchísimo. De hecho, fíjate que hasta el día de hoy tenemos discusión entre los docentes, a ver si hablamos de motivación o hablamos de causa, así que jamás lo pondríamos usted en el brete de tener que definir semejante cosa. Lo importante es que, como siempre, tiene que haber una causa, es decir, tienen que haber los antecedentes, tienen que haber los hechos que motivan que se dicte ese contrato administrativo. Por ejemplo, la necesidad de la creación de una escuela, la necesidad de la creación de una vivienda. Bueno, la forma, en general, todos los contratos administrativos deben celebrarse por escrito, no hay contratos que no se celebren por escrito, de manera expresa. En este caso, el silencio, la ambigüedad no van a tener validez, tiene que ser sí o sí de forma expresa. Y la finalidad, obviamente, relacionada con el elemento objetivo, con el objeto, que tiene que ser un interés general. Caracteres del contrato administrativo. Bueno, la formalidad, ¿sí? Siempre se deben cumplir con las formalidades, por eso les decía que no quiten de los elementos del contrato administrativo el mismo procedimiento que tiene que tener el contrato para su dictado. La desigualdad de intereses, como decíamos hoy, siempre la administración tiene prerrogativas para el cumplimiento del contrato porque el Estado, fíjense la balancita que les puse aquí, el Estado siempre va a velar por fines generales, por el bien común, por la satisfacción del interés general, por eso hay desigualdades de intereses, porque lo que importa es el interés general, no el interés particular. Mutabilidad, la administración tiene la facultad de modificar el contrato en forma unilateral, esto es importantísimo y lo van a ver en el práctico. Ojo que la mutabilidad siempre tiene que estar acorde a la ley, tampoco la administración puede violentar derechos de los contratistas. Genera efectos jurídicos particulares, como vinimos diciendo desde un principio.
Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Porque ya vamos a entrar a las formas de contratación para después, por último, ingresar a los contratos en particular. Ah, la formación del contrato. Perdón, me olvidé. Profe, sí. Después puede ser que pueda subir esta filmina que estaba mostrando usted, porque la que está en el aula no, faltan filminas, digamos. Sí, puedo. Si me hacen acordar, les voy a agradecer. Porque termino la clase y descargo los videos y esto y lo otro y por ahí se me olvida. O sea que si ven que no la subo, me avisan por los distintos medios de comunicación, porque ahora formo parte del grupo de WhatsApp. Así. Por algún lado me avisan. Bueno, en la formación del contrato vamos a ver 3 etapas. Una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa de ejecución del contrato. En las 3 etapas que tiene el Estado, Se te fue el audio, Karin. ¿en serio? ¿Ahí volvió? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en las 3 etapas que tiene el Estado. La elección, profe, puede ser de contratar. Puede ser, pero antes de eso, ¿qué tienen las 3 etapas? El poder público. ¿Eso es en forma de pregunta o en forma de iniciativa? No sé, la verdad. La iniciativa puede ser, profe. Puede ser, pero no es lo que yo estoy preguntando. Esto se tienen que acordar porque siempre están los exámenes. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo no? La repito y recuerden que se pregunta mucho en los exámenes teóricos sobre todo. En las 3 etapas de formación del contrato, ¿qué tiene el Estado? El Imperium, profe. El Imperium, ¿y que se traduce en qué? En una voluntad. No. A ver, en YouTube no contestan. ¿En la elección de la forma del contrato puede ser? No, eso es algo ya más particular. Yo estoy hablando de algo más general. ¿En la ley, profe? No. Pero haga la pregunta, profe, de otra manera, porque te dice... Imperium, dice en YouTube. Mira, me reta, nada, la pregunta de otra manera. No. ¿Poder? Sí, a ver, poder, pero que se traduce en qué. Y que tiene más capacidad de elección que el particular. Regalo, en este momento, regalo 2 puntos para elección. Que tiene más privilegios que el ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Te ganaste 2 puntos, sí. 2 puntos de qué? Profe, en serio los quiero. No quiero que me pase. Pero obvio que sí, estamos haciendo un contrato en este momento. Yo te prometí los 2 puntos. Bueno, en YouTube dicen algo más, ¿hace? A ver si capaz uno quiere ganarse su priorizar el bien común, poder. Todavía se ve que no les llegó lo de privilegio, dice Ximena. Me parece que esto ya les llegó la respuesta. Ya les llegó la respuesta. Ustedes, por favor, anoten los chicos que contestaron bien. Sí, Prerrogativas, ¿sí? Bueno, Pablo les dijo privilegios, pero son prerrogativas. En todas las etapas la administración siempre tiene las prerrogativas. Derivadas del Imperium. Apréndanse esa palabra prerrogativas porque se las preguntamos mucho en los exámenes, ¿sí? En la etapa precontractual, justamente como su nombre le indica, es una etapa previa al contrato donde la administración va a establecer en función de esos privilegios o prerrogativas las condiciones en las que quiere contratar, la forma en la que quiere contratar. Esto que se ve muy chiquitito acá es un pliego de condiciones que la administración pone a consideración de los particulares a ver si los puede llenar o no los puede llenar. La etapa contractual ya es la etapa de formalización del contrato. Y sí, acá interviene, podemos decir que interviene en 2 formas. Un sistema de libre elección, la administración elige en forma directa al cocontratante. Sí, esto en general se utiliza para negocios o de poco monto, y lo que faltaría acá agregarles, aviso ya, además de poco monto, cuando se requiere una idoneidad particular o una situación particular que solo hay una persona que lo hace. Por ejemplo, en el país hay una sola empresa
que hace un tipo de caños. No me pregunten qué, porque cuando yo doy contratos administrativos en ingeniería, los propios chicos ya saben los ejemplos de esas cosas, entonces nunca entré a interiorizarme tanto qué tipo de caños son y demás, pero sé que siempre lo dicen ellos, creo que es líder, siempre hay una sola empresa que hace ese tipo de caños en toda la República Argentina. Entonces, ¿para qué vas a llamar a un sistema de libre convocatoria si vos sabés que hay una sola empresa que está dedicada a eso? O cuando se requiere la idoneidad o la... ¿cómo sería? No me sale la palabra ahora, pero por ejemplo cuando contratan a un artista, porque quieren que sea ese artista el que está... Intuito persona, claro, eso. Intuito persona, que se necesita de ese específicamente porque se está buscando la calidad, la idoneidad, la gracia, la cualidad que tiene esa persona y no otra. Entonces, en ese caso, puede darse el sistema de libre elección. Profe, sí. Perdón. Por ejemplo, en los contratos donde, en las campañas, bueno, cuando se hacían, alquilaban artistas y demás. Alquilaban, sí. Contrataban. Bueno, contrataban, perdón. Está bien, dale, sí. Claro, por ejemplo, muy buen ejemplo ese, exactamente, sí. Contratan artistas porque le interesa a ese artista y no otro. Así es. Muy bien. Bueno, en cuanto al sistema de restricciones, que es el más apropiado en realidad y transparente, ¿por qué? Porque lo que se hace es llamar o hacer una convocatoria, digamos, del público en general que quiera presentarse a la formación, que quiera presentarse para contratar con la administración. Y la última etapa es la de ejecución, cuando ya el contrato se pone en funcionamiento, donde las prerrogativas de la administración tienen que ver con los poderes de control que tiene sobre ese contrato y de extinción de ese contrato en caso de incumplimiento del contratista, ya sea de que el contratista incumpla el contrato específicamente o realmente, por más que lo cumpla, no cumpla con la satisfacción del interés general. ¿Sí? Bueno, diferentes clases o procedimientos de contratación. La contratación directa es lo que decíamos acá o lo que veíamos acá como libre elección. La contratación directa implica que la administración elige directamente a quién va a contratar, no hay necesidad de que pida muchas ofertas, ¿sí? Y toma la decisión de contratar a una persona determinada, ojo acá, que es persona física o jurídica, no es persona solamente sujeto, ¿sí? Sin concurrencia a otras ofertas, por lo que decía hoy. ¿Por qué razones? Le di 2 razones para este contrato. ¿Cuáles eran? Idoneidad. Ajá. Y porque es el único. Idoneidad, o porque es el único que puede hacer esa actividad, y la otra... O porque es una persona con características muy específicas. Como eso es lo mismo. Cuando se contrata por poco monto, profe. Ahí está, ese es el otro supuesto, porque se contrató por poco monto. O sea, los dos supuestos son, o es muy poco monto el contrato, o el otro, obligaciones, contratos que tienen en cuenta, bueno, sí, en definitiva son obligaciones, intuito persona, que tienen en cuenta la idoneidad, o bien que hay una sola persona que puede, persona jurídico-física, empresa, que puede realmente cumplir con lo que requiere la administración. Licitación pública. Este es un procedimiento mediante el cual la administración convoca públicamente, por eso es pública, convoca públicamente a las personas que estén en condiciones de realizar la actividad que la administración requiere para que se presenten a lo que sería justamente la licitación. ¿Qué hace la administración? La administración primero publica el llamado a licitación pública y establece un pliego de condiciones donde en ese pliego explica qué necesitan, qué plazo, las condiciones del contrato, cómo se va a pagar, qué requerimientos tiene del contratista, requerimientos que no solamente tienen que ver con los montos
el dinero, es decir, cuánto me vas a cobrar, sino también que tiene que ver con de qué dispone ese contratista. Entonces, publica el llamado a licitación y establece dónde pueden los que quieren contratar con la administración comprar esos pliegos. Esos pliegos se compran, en general son pliegos no muy baratos, fíjense que acá dice valor del pliego 18.700 pesos y esto es viejo, es del 2017. ¿Sí? Esto ya implica que no es tan abierto, no es tan público porque no todos pueden acceder. En este caso, fíjense que el llamado es para la construcción de un colegio secundario, esto es de la provincia de Santiago del Estero, lo que pasa que es una obra que van a financiar tanto el Ministerio de Educación de la Nación como la provincia de Santiago del Estero. Entonces, se trata de un género que comprende varias especies, las cuales tienen en común la limitación de la discrecionalidad sobre la base de principios de publicidad, concurrencia e igualdad. Esto significa que no contrata la administración a quien quiere o elige, sino que llama al público en general a poder presentarse. Entonces, la selección del contratista se va a llevar a cabo en función del precio u otras condiciones económicas, por un sistema que atribuya distintos puntajes a los antecedentes y oferta económica, o por el procedimiento directamente llamado de doble sobre, donde en el primer sobre, las partes que se presentan establecen los antecedentes técnicos empresarios que tienen, y en un segundo sobre, la propuesta económica. Esto implica, en el sistema de doble sobre, que primero se abre el sobre de antecedentes y si la empresa cumple con los requisitos que necesita la administración, recién pasan al segundo sobre, que es la propuesta económica. ¿Se entendió el llamado a licitación pública? Sí, profe. ¿Sí? Profe, la licitación pública, ¿quién específicamente la lleva a cabo? ¿Cada ministerio que va necesitando convoca a una licitación pública? Cada ministerio, exactamente. Lo que pasa que sí son prerrogativas que tienen en general los ministerios para poder cumplir los fines, pero todo esto, chicos, ¿dónde ya está previsto? ¿Dónde está previsto? ¿En la ley? No. En la ley de procesos administrativos, sí. No. ¿En el reglamento? No. Me preguntó si cada ministerio podía hacer, y yo le dije que sí, que cada ministerio tiene las facultades de poder hacer estas contrataciones, porque ¿dónde están previstas estas facultades? ¿En la Constitución? Yo estoy preguntando mal, porque me están contestando todo lo mismo, o sea que el error es de la profesora, no de los alumnos. A ver, esta facultad en cuanto a poder contratar, sí está prevista en la ley, en la Constitución. Ahora, estas partidas presupuestarias sobre las cuales puede trabajar cada ministerio, ¿dónde está previsto? ¿La ley de presupuesto? En la ley de presupuesto. Entonces, cada ministerio que ya presentó el proyecto en su momento al Ejecutivo, ¿quién hacía el proyecto? ¿Quién elaboraba el proyecto de presupuesto? ¿El jefe de gabinete? ¿El ministerio de qué? Encargado. De economía. Hacienda. De economía y finanzas. Exactamente. Depende de la denominación, a veces de economía, a veces de hacienda, finanzas, depende cómo lo haya organizado el Ejecutivo. Ese ministerio no hacía solo el presupuesto, en realidad. Todos los ministerios, secretarías, los entes descentralizados, las empresas del Estado, todos mandan sus memorias, sus informes, diciendo, bueno, vamos a necesitar gastar en esto, vamos a necesitar invertir en esto, nos ingresa dinero de esto, ¿sí? El Ministerio de Economía organiza toda esa información, porque es un ministerio específico, aparte hay una oficina especial dedicada al presupuesto, se presenta el proyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo lo mira y el jefe de gabinete es quien eleva al Congreso, especialmente a la Cámara de Diputados,
el proyecto de presupuesto para su aprobación. Entonces, ustedes recuerden que todas estas facultades, que sí, como competencias, están otorgadas por la Constitución Nacional, por las leyes especiales, pero en cuanto a la parte económica, patrimonial, financiera, ya están previstas en los presupuestos, o si no, no podrían actuar. ¿Está? ¿Se entendió? Les hice matete nomás. No, perfecto, se entiende. Sí, se entendió, profe, ahora. Perfecto. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la licitación pública y la licitación privada? Para que no se haga mucho lío, en la licitación privada, en vez de llamar al público, se llama directamente a las empresas que están preparadas o a las personas que están preparadas para prestar ese servicio. Por ejemplo, en la provincia del Chaco solamente, bueno, un dato importante, por lo menos en la provincia del Chaco es así, para poder contratar con el Estado hay que estar inscrito en lo que se llama el registro de proveedores del Estado. Para estar inscrito en el registro de proveedores del Estado, el Estado te pide determinadas condiciones. Mínimas, no tienen que ser grandes condiciones, pero tenés que estar registrado. Si en el registro de proveedores del Estado surge que solamente hay 5 empresas que venden pollo en el Chaco y necesitan comprar pollo para alimentar a los presos de la alcaidía, que es así, es un caso concreto el que le estoy contando, nos llaman a licitación pública que lleva un poco más de tiempo. Llaman solamente a esas 5 empresas que están registradas para poder justamente proveer de pollo a la provincia del Chaco. ¿Se comprende la diferencia entre una y otra? En todo lo demás es igual a la pública. Sí, profe, se entiende. La diferencia es el llamado nomás. En una el llamado es público, en cambio en este el llamado es privado a entes, sujetos determinados que pueden justamente cumplir con lo que el Estado requiere. Concurso público. El concurso público, yo puse un ejemplo de un docente que está rindiendo un concurso público de antecedentes oposición. No solamente en la docencia se rinden concursos públicos de antecedentes y oposición. También sucede para ingresar a la carrera administrativa, se llama concursos públicos. También sucede para el ingreso a la actividad judicial. O sea, no es solamente o privativo de la actividad docente el llamado concurso público de antecedentes y oposición. Como lo dice su nombre, tiene 2 partes el concurso, antecedentes y oposición. Antecedentes es todo lo necesario para lo que uno llamaría el currículum, todos los antecedentes que la persona tiene, ya sea en tiempo, ya sea en preparación, congresos, etcétera, etcétera, que la persona presenta como su propio... no me está saliendo lo que les quiero decir. Ay, hoy estoy... Me sale currículum, pero les quiero decir otra cosa. No importa. Son todos los antecedentes que esa persona tiene para poder presentarse al cargo. Y la oposición puede consistir, ya sea en una clase pública, como es el ejemplo, como damos los docentes, que damos una clase pública, a ver si tenemos manejo del pizarrón, manejo de la voz, manejo del espacio, etcétera, etcétera, porque los conocimientos se supone que ya, obviamente que los tenemos. O puede consistir, por ejemplo, como sucede para ingresar al Poder Judicial, la oposición en redactar un fallo judicial. O sea, que te presentan un caso y vos tenés que resolver ese caso como si fueras el juez, depende del cargo que te toque. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, estamos profe, dicen casaditos. acá en el chat. Sí, profe. Ah, qué suerte. Bueno. Otro tipo de contratación es el remate público subasta, ¿sí? En el remate, bueno, esto lo conocen, el remate público es cuando se ofrece un bien a un mejor postor. Es muy común que esto suceda, por ejemplo, cuando hay los remates judiciales, donde se han secuestrado bienes
se incautan bienes, porque esos bienes, por ejemplo, fueron adquiridos ilegítimamente por alguien, la administración los incautó, bueno, hay un proceso judicial, etcétera, etcétera, y esos bienes luego se venden al mejor postor. No creo que tengan mucho problema con lo que es el remate de la subasta, porque ya lo conocen. Bueno, ¿alguna pregunta? Esos son distintas clases o procedimientos para llegar a la contratación. ¿Cómo se perfecciona el contrato administrativo? Estoy esperando si me dicen alguna pregunta de YouTube o sigo. La verdad que no hay preguntas. Sí, profe, se entendió. Si querés continuar y si hubiera alguna pregunta te interrumpo. En todo caso, Karen, así no nos esperás tanto. Dale, buenísimo. De acuerdo a cada clase de contrato puede variar cómo se va a perfeccionar ese contrato. A veces se perfecciona a través de una ley o un decreto. En general las licitaciones públicas son por decreto. A veces la firma del contrato se hace nada más con una firma, como un requisito y nada más. A veces sucede con los contratos de locación de obra, donde, bueno, ¿te acordás del módulo AYE? Por ejemplo, a nosotros como docentes, a pesar de que nosotros somos docentes de planta, digamos, cuando dictamos el módulo de ingreso, nos hicieron un contrato de locación de obra, donde ese contrato se firma simplemente entre el superior jerárquico del órgano y el contratista. Y la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo, en general las obras se adjudican, las concesiones se adjudican, lo que sí les quiero decir que esta adjudicación en general se da a través de un decreto. ¿Sí? Esas son las formas en que se perfecciona el contrato administrativo. Prendo el aire, me muero de frío. Apago el aire, me muero de calor. Y así es. Bueno. Ahí está. Extinción de los contratos. Lo que se busca siempre es el cumplimiento del contrato, como pasa en la parte privada. Entonces, las formas normales en que se extingue el contrato es porque se cumplió el tiempo o bien porque se cumplió justamente el objeto del contrato. Supongamos, el contrato era que se realice una escuela, se realizó la escuela, perfecto, se cumplió con el contrato. Ahora bien, hay tipos anormales de extinción de los contratos. ¿Por qué anormales? ¿Qué les parece? ¿Por qué es anormal? Porque ¿qué no pasa? No se cumple el fin. No se cumplió con el fin del contrato, no se cumplió con el objeto. Puede ser por rescisión bilateral, cuando ambas partes deciden rescindir el contrato, dejarlo sin efecto. Por rescisión unilateral, cuando es la administración la que decide dejar sin efecto el contrato, ya sea por incumplimiento del contratista, entonces no conlleva indemnización, porque si el contratista no cumplió, implica que la administración puede rescindirlo sin que esto signifique ninguna responsabilidad. Para salvaguardar el interés público, es lo que les decía hoy, hay veces que no es que no se cumple con el objeto, sino que en el cumplimiento del objeto en realidad no se está salvaguardando el interés público. Pasó, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, sin entrar en discusiones, les pido por favor, porque todavía nos falta mucho, que no es que no se estaban llevando a cabo los vuelos por la empresa española en su momento, sino que la empresa española estaba... el capital, o sea, toda la ganancia que tenía con el servicio que prestaba, en vez de reinvertir en la empresa, hacía un vaciamiento de capitales y sacaba esos capitales al exterior y no reinvertía en lo que era Aerolíneas Argentinas. Entonces no podíamos decir que no estaba cumpliendo con el contrato, pero sí estaba realizando una clara violación al interés público. Esto implica o conlleva indemnización. Luego tenemos la forma del rescate, que es la administración pone fin al contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, es decir, la administración decide terminar el contrato no para salvaguardar un interés público, sino simplemente porque considera que por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ese contrato debe finalizar, por eso también conlleva indemnización.
y por algún hecho de la administración, que significa una conducta de la administración que fue responsable de que el contrato no se pueda cumplir o no se pueda llevar a cabo a tiempo. Y por lo tanto, también conlleva indemnización. Es decir, que el único tipo de contrato, el único tipo de extinción que no lleva indemnización es la rescisión unilateral por incumplimientos del contratista. Es la única forma de extinción que no conlleva indemnización. Otros supuestos de extinción, pero que se relacionan con la validez del contrato, es cuando el contrato se revocó porque hubo alguna ilegitimidad. Ustedes ya han visto este supuesto con los actos administrativos, es decir, la administración contrató de manera ilegítima o bien fue de alguna manera estafada por el contratista, entonces hay que revocar ese contrato por razones de ilegitimidad, o bien porque hubo una anulación judicial de ese contrato, que puede suceder que la administración haya contratado con X sujeto, algún otro posible participante se vea perjudicado porque no se cumplió con algún requisito esencial en la formación de ese contrato administrativo y requiere la anulación judicial del contrato administrativo. Bueno, ahí explica nomás qué es el rescate, ustedes lo pueden leer porque se los expliqué anteriormente. En cuanto a la caducidad, la administración puede declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumple con las condiciones fijadas en el mismo, pero primero debe constituirlo en mora y conceder un plazo razonable para que cumpla con el contrato. ¿Sí? Se interrumpe un contrato que está siendo aplicado o ejecutado ante un incumplimiento del contratista de sus obligaciones, los efectos de la caducidad rigen para el futuro, es decir, desde el día en que se notifica al contratista. Hay un contrato con la administración, el contratista no está cumpliendo, la administración lo tiene que intimar, lo tiene que constituir en mora y darle un plazo razonable para que lo cumpla. Si el contratista no cumple, ese contrato caduca y no conlleva indemnización. ¿Sí? Es el supuesto acá. Este supuesto que hemos visto acá. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a los tipos de contratos específicamente. Tenemos básicamente, vamos a ver, contratos de concesión de servicios públicos, contrato de obra pública, contrato de concesión de obra pública y contrato de suministro. El contrato de concesión de servicios públicos, como su nombre lo indica, es el contrato, no me voy a detener mucho en esto porque lo vamos a ver in extenso en la unidad que sigue, que toda la primera parte de la unidad, es decir, todo el día miércoles nos dedicamos específicamente a servicios públicos. Así que es el contrato por el cual el Estado delega a una persona la autorización para explotar un servicio público, ¿sí? Por un tiempo determinado. Por ejemplo, transporte público de pasajeros. En este contrato el concesionario actúa por cuenta y riesgo propio, sí, a cambio de un precio o tarifa, por eso es una concesión, no es el Estado el que le paga al contratista, sino que somos los particulares, los usuarios, lo que vamos a pagar a través del precio tarifa a ese concesionario, o bien por subvenciones que otorga el Estado, a veces es por ambas, lo habrán escuchado muchas veces. En Resistencia, por ejemplo, hubieron un montón de problemas con el tema de las tarifas de los, en realidad es el precio del boleto, del transporte público, en ese caso, en parte subvenciona al Estado y en parte pagamos los particulares. ¿Para qué subvenciona al Estado? Para que el precio no sea tan elevado para los usuarios. El contrato de obra pública está legislado en la Ley de Obra Pública 13.064. Es un contrato por el cual la administración, ojo acá, porque en general uno se imagina obra con un hacer nomás. Es el contrato por el cual la administración encarga a una persona física o jurídica la construcción, demolición o conservación de una obra destinada al uso colectivo, ¿sí? A cambio de un precio en dinero. Entonces, por ejemplo, contrata para la construcción de una escuela. Por ejemplo, la contrata para que haga la conservación de un museo, ¿sí? La obra pública es todo bien mueble, inmueble o objeto inmaterial realizado por el Estado
ya sea mismo por el Estado o por un particular, con el fin de obtener directa e inmediatamente la satisfacción de un interés público, porque recuerden que la escuela, en este caso de la escuela, la podría hacer el Estado mismo, o puede contratar a terceros. Cuando estamos hablando de un contrato de obra pública, porque el Estado contrató a un tercero para que pueda justamente cumplir con el fin de la realización de la obra. El contrato va a tener por objeto construir, demoler o conservar una obra pública, y la forma más común de selección del contratista es a través de la licitación pública. Miren lo que me había, los de Google Meet, no, los de Meet no ven, miren lo que me había conseguido por si teníamos problemas otra vez, me conseguí un soporte para el celular por si tenía que transmitir por Instagram. Bueno, hay básicamente 3 sistemas de pago de obra pública: por unidad de medida o precio unitario, por ajuste alzado y por costes y costas. Esto voy a pasar por alto, ustedes lo tienen, nada más para que sepan cómo se pagan, cómo es el sistema de pago de la obra pública. ¿Por qué lo vamos a pasar? Porque esto lo van a ver específicamente dentro de una materia que es sistemas contables, creo, me dijo Rocío. Así que sigo, igual lo pueden leer, cualquier pregunta me hacen. Básicamente la unidad de medida, como lo dice el nombre, se divide la obra en unidades y se fija un precio, ¿sí? En general, este sistema se usa para obras grandes, para obras muy extensas, por eso se hacen por unidades. Entonces el contratista va certificando que construyó tal parte y se le paga esa unidad, la otra parte y se le paga otra unidad, como por ejemplo por kilómetros de ruta. El sistema por ajuste alzado, que se determina un precio total fijo en el contrato y solo se puede modificar por situaciones excepcionales. Este sistema se utiliza ya más para obras pequeñas. El sistema de ajuste alzado puede ser absoluto o relativo. El absoluto no permite que se hagan modificaciones al precio del contrato. En cambio, por el ajuste alzado relativo sí, teniendo en cuenta justamente la inflación, etcétera. Y el de costes y costas, donde el Estado paga los costos, es decir, paga la mano de obra, los materiales, etcétera, y también las costas, es decir, todo lo que tenga que ver con los honorarios profesionales de los contratistas. O sea, todo, no solamente con los honorarios, con todo lo que el contratista tenga que poner de sí, no solamente honorarios, sino que tenga la propia empresa, ¿sí? Y se usa para situaciones más de emergencia. Después lo leen, tienen ahí todo cómo son los sistemas. Bueno, el contrato de concesión de obra pública. ¿En qué se diferencia del contrato de obra pública? Que en la concesión el Estado le concede, ya sea la construcción, conservación o demolición de una obra a un tercero, pero el Estado no paga el precio, sino que es el contratista el que va a obtener su pago a través de la explotación posterior de esa obra. ¿Por qué está el ejemplo del puente Chaco Corrientes? Ay, miren qué linda foto. ¿Por qué está esta foto? Porque justamente un ejemplo clásico del contrato de concesión de obra pública es el peaje. ¿Por qué? Fíjense que ahí se unen 2 cosas, o hasta 3 se pueden llegar a unir en ese contrato, porque hay veces que las empresas que se dedican a la concesión de la obra pública, que es contratadas, que están justamente contratadas bajo esta formalidad de concesión, a veces tienen que destruir algo para luego volver a construir y después inclusive se dedican a la conservación de las rutas. Por eso les digo que en este contrato se pueden dar justamente las 3 situaciones previstas en la ley de obra pública. Entonces, la obra pertenece al Estado, pero es el concesionario el que soporta el costo, el riesgo y después explota esa obra. En este contrato es importante tener en cuenta la duración. ¿Por qué? Porque el contrato debe durar el tiempo suficiente como para que el contratista pueda recuperar lo invertido y obtener sus ganancias, ¿sí? Y el objeto del contrato, como les decía, puede ser construcción, conservación, explotación de una obra pública a través del cobro de un peaje. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Lo de la duración del contrato, digamos, ¿puede extenderse a medida que va venciendo el plazo y extenderse, o dura un plazo determinado? Sí, se prorrogan los contratos. Sí. Vale, gracias, profe. Igualmente, les digo que hay contratos de concesión de obra pública por 90 años, por 50 años.
Sí, porque el puente no cambia, ¿no? No cambió, creo que el mismo, el de siempre, el que está en el puente. No, el puente vos sabés que tuvo un cambio importante, se otorgó la concesión no hace tantos años, el que está ahora. Inclusive hubo un tiempo larguísimo en que no hubo cobro de peaje, se pasaba nomás, lo que pasa es que ustedes no sé si nacieron en esa época. Al anterior lo sacaron, profe, del puente. Sí. Por eso no es tan fuerte que hay. Hay algunos que dicen que, digamos, ese peaje del puente, bueno, este puente particularmente está cuestionado porque dicen que no sería correcto que tome las dos vías, digamos, para ingresar al puente, sino que debería tomar solamente una, o por Barranqueras o por Sarmiento, digamos, no, como que debería estar antes el peaje, digamos, y como que está cuestionado por eso. Igual nunca entendí bien el tema. Y claro, porque al estar al ingreso del puente es verdad, toma cualquier vía, inclusive los que vienen de la isla de Cerrito también, todos convocan en la rotonda. Claro, hay algunos que cuestionan y dicen que eso está mal, y bueno, hace un montón que se viene debatiendo ese tema aparentemente. La verdad que no leí ahí sí ves, ahí sería leer las motivaciones, o sea, lo que justifica la impugnación o la objeción que vos estás manifestando. La verdad que no lo leí, así que no tengo facultades para poder opinar de lo que me estás preguntando, pero sí me da alegría que entendiste bien el tema. Bueno, por último, el contrato de suministro es un contrato por el cual la administración le encarga a una persona física o jurídica la provisión de todo lo que significa insumos para el Estado, todo lo que el Estado necesita para poder cumplir sus fines. Es decir, vamos a hablar de nafta para que puedan circular todo lo que son los automóviles oficiales, papeles para todo lo que tenga que imprimir la administración, computadoras, sillas, pintura, lo que sea en una escuela serían los bancos, los pizarrones, las tizas, si les llegan a dar un refrigerio, todo lo que el Estado necesita para cumplir sus fines se cumple a través del contrato de suministro. Se le suministra al Estado esos insumos necesarios, ¿sí? La selección del contratista en general se hace a través de la licitación pública. Para poder ingresar a la licitación, esto es común, digamos, en todos los tipos de contratos, no solamente en este, hay que estar en el registro de proveedores del Estado. El contrato debe establecer cantidades que se debe suministrar, forma y lugar de entrega. Como es por llamado de licitación pública, todas estas condiciones se determinan en los pliegos de la licitación, y el contratista es responsable por los vicios redimitorios por 3 meses luego de la recepción definitiva de los bienes. Si por alguna razón, qué sé yo, entregaron computadoras y las computadoras tienen alguna falla, entonces el contratista es responsable de ello. Muy bien. Hasta aquí yo he finalizado, voy a cortar la grabación. Quiero saber si tienen alguna pregunta.